¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias a Pablo Bojorquez por esta invitación, esta oportunidad para conversar con mi queridísima amiga Aviva Chomsky. Am, Aviva no necesita presentaciones, pero por un tema de formalidad le voy a recordar que es autora, es activista. Entonces, el sionismo es un movimiento judío, pero no todos los judíos son sionistas Ujú, y no todos los sionistas son judíos. Hay muchos antisemitas que son sionistas porque quieren expulsar a las poblaciones judías de su país y quieren racializar a los judíos y decir que ellos no pertenecen aquí y son como mistificar la, la, la conexión de los judíos en general con ese ujú. territorio geográfico. Ahora, el semitismo podemos incluso rastrearlo en sus orígenes ingleses cristianos. Eh, e incluso los judíos de esa época lo resistieron. Y claro, como decís bien, en el siglo XIX, sobre todo a finales del siglo XIX, comienza a fortalecerse, pero aún así la mayoría, hasta cierto punto, de los judíos resistían el sionismo o el proyecto sionista. E incluso, concretamente, en los años 30, en 1933, el movimiento sionista, el más fuerte de Europa, alemán, pactó con los nazis y con la misma idea que tú decías anteriormente, de exclusividad de nación basado en una cierta unidad étnica, etcétera, que es un concepto muy antiguo, pero a pesar de que los estados modernos son modernos, son más recientes, pero el tema del concepto de pureza racial, lingüística, etcétera, es muy, muy antiguo y violento. Pero en ese caso, en los años 30, la mayoría de los judíos estaban en contra del proyecto del acuerdo, creo que se llamó Jabar o algo así, fue un acuerdo de traslado firmado entre el sionismo, los grupos sionistas, las instituciones organizadas sionistas y el nuevo régimen nazi, que duró muchísimos años y transfirió o llevó 60.000 judíos a Palestina. Y no solamente que muchos judíos, la mayoría estaban en desacuerdo con ese acuerdo, sino que además sirvió para boicotear, para destruir el boicot que se le estaba haciendo a los nazis en esa época. Es decir, en ese aspecto, bueno, alguien dirá, bueno, incluso llevaban las banderas nazis en los barcos que transportaban a los judíos a Palestina. Bueno, se puede decir, no tenían otra opción. Pero de todas formas, sí que hubo una coincidencia de proyecto de nación en ese aspecto y, como decís, de otra nación europea, nada más que en Medio Oriente. Pero, o sea, s- ah, no sé si había encuestas que realmente pueden comprobar que la mayoría pensaban en esa época, pero sí quisiera aclarar que um, la mayoría de judíos, de los judíos en el mundo, no quieren ir a Israel. O sea, pero se puede apoyar la idea del sionismo sin decir que yo voy a participar en Ujú. el proyecto sionista. También esos son diferencias. ¿Cómo se ha utilizado la, um, el concepto del antisemitismo para atacar a todos los que critican a Israel? Y yo diría que es en dos maneras. Uno es como el más, en la manera más amplia, uh, se dice que toda crítica hacia Israel es antisemitista, Ujú. porque Israel es el estado de los judíos, así que criticar a Israel es criticar a los judíos. Pero hay otra manera también que dice que las críticas hacia Israel se basan en, uh, en el no aceptar que haya estado judío. Y es muy cierto que muchos de los que criticamos a Israel no aceptamos esa, ese principal fundamental del sionismo de que debe haber
ok, Israel como Estado judío tiene el derecho de existir. Se habla de eso. Jamás se hace esa pregunta en cuanto a otros países. O sea, cuando yo critico a Estados Unidos, nadie me dice, oh, pero estás diciendo que Estados Unidos no tiene el derecho de existir. O Ujú, no me hacen la pregunta, pero tú crees que Estados Unidos tiene el derecho de existir. Bueno, realmente como historiadora, yo creo más en los derechos humanos, los derechos de los ujú, seres humanos, que los derechos de los estados. ujú, Y sobre todo el derecho del Estado a existir. Para mí ese concepto realmente no tiene sentido porque todos los estados son creaciones nuevas, han cambiado mucho. Hay momentos históricos en Estados Unidos donde el Estado siempre ha cometido injusticias de diferentes maneras. El derecho de Israel a ser un país judío también si se dice que Israel no tiene el derecho de ser un país judío, como yo diría que ningún país tiene el derecho, no diría de existir, porque eso de existir no me tiene ujú. sentido, pero si Estados Unidos tiene el derecho de ser un país blanco, no. Si Israel tiene el derecho de ser un país judío, tampoco. Si uh, Francia tiene el derecho de ser un país católico tampoco. O sea, todos los países tienen la obligación de representar y de permitir a todos sus Ujú. habitantes a tener derechos, no solo una parte que escogen para Claro. ser los privilegiados.